Black. Hola, hola gente, ¿qué tal? Yo soy Alex Bernstein, para todos los amigos El Zorro. Estoy muy contento el día de hoy, más allá del gran invitado que tenemos, que hay que agradecerle a Mictlán, que ella es la que nos contacta a las personas. Tenemos aquí al doctor, al maestro Pavel Ernesto Zavala Medina, que ya para usos de transmisión le vamos a decir Pavel, porque luego nos regañan de, pues, es que es doctor, díganle doctor, ellos no quieren, es Ah, una persona, es una eminencia, porque estoy leyendo todo su pasar académico, ¿cómo se llama? Todo su currículum de los espacios en los que ha estado. Es un hombre de educación, es un hombre de enseñanza, es un hombre que hizo vínculos México-Francia. Ya con eso les estoy diciendo qué categoría de invitado y además estoy muy contento porque están viendo ustedes a ese hombre de barba, a ese hombre de cabello largo, a Mr. Black que está aquí en el estudio por fin del Zorro que enseña. No saben qué felicidad me tiene a mí tenerlo aquí. Dice que quería orejas, pero le digo que ya no hay tantos audífonos con orejas, pero sí, así es, zorro. está aquí Mr. Black. Qué bueno escucharlo reír y demás. Le damos la bienvenida al maestro Pavel. Maestro, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación. Tenía usted muy nerviosa a mi clan, porque el maestro, ya háblenle, ya está ahí pendiente, ya tuvimos ahorita una charla muy interesante. Y antes de que esto sea de parte del final del programa, vamos a hacerlo público. El maestro ya nos dijo que con gusto vamos a abordar más temas, más Ujú. puntos, porque lo que teníamos planeado nos dijo, no, esto es un enorme universo de conocimiento, de teórica, de qué tenemos que hablar. Lo más seguro es que hagamos unos 2 capítulos más. Tiene toda la razón, Pavel. No es algo tan que lo platiquemos en 40 minutos, en 1 hora y media. Es algo que es digno para tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Ojo ahí a las personas que están ahorita haciendo estas actividades. De aquí pueden sacar buena información. Y tú Pero dices, citen, Black. por favor, citen. Sí, sí. Sistema. Primero, muy buenas tardes a nuestro querido auditorio. Muy buenas tardes, Pavel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por proporcionarnos tu conocimiento. Zorro, es un verdadero placer estar aquí contigo, ya, por supuesto, guardando La la sana sana distancia. distancia, como debe de ser. Seguimos en contingencia, no se Así vayan es. a olvidar. Y bueno, pues vamos a aprovechar que estamos sintiendo un poco de calor aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para poder compartir esa transmisión ya de una forma directa. Y bueno, para que se den un piquete de ojo con nuestro invitado, es maestro en filosofía de la religión y maestro en filosofía por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sí, hola amigos de Aguascalientes, es el segundo invitado que tenemos de por allá. Nosotros estamos muy felices, ha de ser porque mi clan ya se quiere ir a Aguascalientes, no solo porque en Chiapas nos caiga bien la gente de Aguascalientes. Y bueno, maestro, Pavel, arrancamos, dice usted. Arranquemos. ¿Quiere que vayamos directo ¿Qué tal? con Buenas su tardes. diapositiva o...? Si le parece, Pues si te parece, Pavel, me gustaría comenzar con dos preguntas previas antes de que vayamos ah, directamente a la presentación, simplemente como esquemas de contextualización para nuestro auditorio. claro. La primera de ellas es en un enfoque sintético y operativo. ¿Qué definición podemos darle a la religión? Ok, podemos dar dos definiciones muy importantes de religión. La primera es la de Emile Durkheim, que propone en su libro Las formas básicas de la vida religiosa, y dice que la religión es una conformación, eh, es una conformación comunitaria en torno a una serie de valores, rituales y creencias, conocido como iglesia o eclesia, que es decir, comunidad, y que le permite a este grupo generar relaciones sociales y un fuerte sentido de identidad. Esto es más o menos, parafraseando a Emile Durkheim en esta obra. La segunda definición, sin meternos con el montón de definiciones que podemos encontrar en muchos otros autores, pero la segunda definición, que también es muy importante y muy relevante para la época contemporánea, es la de Mircea Eliade,
que habla acerca de una experiencia individual que permite al individuo sentirse parte de un contexto o un contexto más amplio que le permite salir de su propia individualidad y ser parte de un grupo, ser parte del universo. Y esas dos serían las dos definiciones más importantes de momento de religión, dejando de lado si lo importante en la religión es la creencia en dioses o la práctica de rituales. Creo que estas dos definiciones reúnen perfectamente bien, sobre todo la definición de Durkheim, reúne tanto la parte fideísta, la parte de la creencia, con la parte de la comunidad y la relación con esta comunidad. Y lo mismo sucede en la de Mircea Eliade, ¿no? Ambos autores que han investigado bastante bien lo que es la experiencia religiosa vivida desde el punto de vista individual y comunitario. Esa sería mi definición de religión, un conjunto de creencias, prácticas que unen al individuo con su comunidad, en torno a un aspecto sagrado de la realidad. Y en este sentido, Pavel, sobre todo en la mención estrictamente de la creencia, ¿existe alguna evaluación o una descripción epistemológica o enfocada hacia la teoría del conocimiento sobre el funcionamiento del fenómeno de creer o de fe en el individuo humano? Ok, eso es una pregunta complicada porque, para empezar, ¿qué es una creencia? Claro. Si la creencia se refiere a objetos reales, la creencia religiosa primero tiene que demostrar que Dios o los dioses existen, que son reales. Y lo cierto es que la mayoría de los argumentos en contra de la religión se centran precisamente en que no hay un argumento definitivo acerca de la existencia de uno o muchos dioses. Entonces, ¿por qué? Bueno, por una parte está el asunto de si la creencia religiosa es una creencia en torno a objetos reales o no. Si es una creencia como, por ejemplo, yo creo que el día de quincena me van a pagar, no tengo certeza, porque todavía no me han pagado, podría pasar algo que retrasara mi pago. Yo tengo la creencia, porque todavía no tengo una certeza, ¿no? Ya el día que me paguen, tendré la certeza de que me pagaron o no. Entonces, esa es una creencia común, cotidiana. La pregunta es, ¿la creencia religiosa se parece a este tipo de creencias comunes, cotidianas? Eso por una parte. Por otra parte es, bueno, saltándonos este asunto de si la creencia religiosa se refiere o no a objetos, si la creencia religiosa es como otras creencias que están relacionadas con el conocimiento y el saber, como menciona Luis Villoro en su libro Creer, Saber, Conocer. Está el asunto de cómo obtenemos nosotros una creencia religiosa, cómo la adquirimos. Y generalmente tiene que ver con la enseñanza que recibimos por parte de nuestros padres, de nuestros familiares. Es decir, la creencia religiosa, más que estar ligada a objetos reales como otras creencias, está ligada a la transmisión de creencias provenientes de una tradición, provenientes de nuestra comunidad. Entonces, la creencia religiosa es un problema epistemológico porque si decimos que la creencia religiosa es en torno o versa en torno a objetos reales, o sea, que Dios es real, entonces tenemos que demostrar que Dios es real, que Dios existe. Y ese es un argumento que se ha estado debatiendo por mucho tiempo en la filosofía, ¿no? ¿Puede o no conocerse la existencia de Dios? ¿O puede o no darse un argumento certero de la existencia de Dios? Y segundo, cuando nosotros analizamos la creencia religiosa, resulta que, a diferencia de otras creencias, esta proviene de nuestra tradición, de nuestra comunidad. Entonces, epistemológicamente, digamos, la creencia religiosa resulta peculiar. Su origen resulta diferente al resto de nuestras creencias. Entonces, ¿cómo opera la creencia religiosa? Pues opera primero que nada por la transmisión, por nuestra pertenencia a una comunidad, nos transmite
este conjunto de creencias, este conjunto de narraciones que nosotros conocemos como religión y que tiene que ver con un ritual, que tiene que ver con una práctica y que tiene que ver con un credo, ¿no? Con hacer, profesar un credo de cierto tipo. Entonces, ahí hay una complicación, pues. Claro. Porque la creencia religiosa no se comporta o no tiene el mismo origen que otras creencias religiosas. ¿Eso invalida a la creencia religiosa? ¿Eso invalida su función social? El asunto es que no. O sea, toda comunidad ha desarrollado algún tipo de creencia religiosa y esta creencia está necesariamente ligada a la parte moral, a los valores y normas que rigen a una comunidad. Entonces, es complicado, pues. Sí, no hay una fórmula científica como estamos acostumbrados a todo tan cuadrado. Exacto, Si cumples exacto. estos puntos, estos parámetros, efectivamente puede ser una situación religiosa, ¿no? No, y es interesante que se plantea que puede enfocarse el objeto específicamente de la creencia, puede tener una condición existente o no, y aún así esta operatividad moral se mantiene, ¿no? En la capacidad o en su potencialidad de brindar identidad y certeza de cohesión. Ahora, incluso hay algo importante. Los filósofos ilustrados creían que, por ejemplo, entre más ciencia y conocimiento estuviera disponible a la humanidad, a la comunidad, las creencias religiosas irían perdiendo fuerza. Voltaire, Rousseau sugieren que entre más conocimiento tengamos, Diderot sugieren que a mayor conocimiento científico, a mayor conocimiento del mundo natural, menos relevancia va a tener la creencia religiosa y menos relevancia va a tener el cuerpo de sacerdotes que se encargan de administrar la salvación, que se encargan de administrar la palabra de Dios. El asunto es que después de 250 años de ilustración más o menos, que después de una tradición de ciencia moderna de más de 300 años, nuestra creencia religiosa ha disminuido, nuestra necesidad, voy a ponerlo en términos de necesidad, nuestra necesidad de una creencia religiosa ha disminuido. Si nosotros vemos, si tenemos algún conocido que haya estudiado ciencias naturales, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos ven sus conocimientos científicos como algo que hacen o como algo que es relativo a un laboratorio, a una práctica profesional determinada, pero no ven la necesidad de abandonar la creencia religiosa, no ven necesidad de cambiar los valores morales. Al contrario, mantienen sus creencias religiosas para mantener sus valores morales, sus valores morales, sus normas morales. Esto lo digo porque me ha tocado conocer a muchas personas, amigos, conocidos, que tienen una formación científica y que, por ejemplo, se casan por el ritual católico. Uno pensaría que una persona que tiene un entrenamiento, una formación científica, pues automáticamente abandonaría sus creencias religiosas. Sin embargo, no es así. Muchas personas están preparadas en el campo científico y sin embargo mantienen sus creencias religiosas para mantener sus normas morales y mantener una identidad con su comunidad, para mantener un punto de unión con su comunidad. Ahora, esto evidentemente nos lleva a pensar que la creencia religiosa es imposible de erradicar, que es connatural al ser humano precisamente porque el ser humano necesita de una comunidad y que incluso el que exista una tradición científica, el que exista una fuerte, que tengamos una explicación científica para todo lo que sucede en el mundo, no implica que esa explicación científica de cómo funciona el mundo nos traiga los valores o las normas que se necesitan para convivir en sociedad. Esas las proporciona la religión. Entonces, incluso aunque demostremos científicamente que Dios no existe, eso no implica necesariamente que se erradique la necesidad humana de tener una creencia religiosa para poder tener
un código moral y poder tener una identidad con la comunidad. Sí, una necesidad extrema del razonamiento a desmitificar y a romper la magia del mundo. En este sentido me aboco, yo sé, saben amigos que yo soy muy geek, yo hablo casi siempre de cine. Claro. Hay una parte en la película y en el libro de Ángeles y Demonios que refieren a esto, el trabajo de la partícula de Dios era blasfémico. Dice, no, ¿cuál blasfémico? El Papa quería que se hiciera porque era una forma que la ciencia y la religión unieran fuerzas y liberaran al mundo y dijeran, miren, matemáticamente aquí está la energía que lo inició todo, entonces acabamos de concentrar una energía que eso podemos decir que es Dios, pero muchos no quieren que se defina qué es Dios, que se encuentre qué es Dios, porque también aquí viene una de las líneas peligrosas del ser humano. Al quitar poder a eso que es más grande, yo ya no te puedo decir que yo soy el vínculo con eso más grande y yo dejo de tener poder y control sobre ti. Y a nivel social, el hecho Claro. de que se pierda la... Si no, bueno, Las me jerarquías, atrevería a establecerlo como la narrativa religiosa, pues necesariamente lleva a problemas serios para la integración de los individuos, al momento de que existe todo este esquema de tradición que se va fortaleciendo con los rituales, posibilitan necesariamente la propia existencia de la sociedad. Y es en esta dificultad que planteas, Pavel, de separar esta condición religiosa, porque parece inherente a la configuración humana, donde se plantea el gran problema de la laicidad, específicamente la aplicación del Estado laico. Aterrizamos en este punto entonces, por favor. Ok, bueno, el problema del Estado laico, traía una presentación, pero sí, por como favor, que... es para que la empecemos a Ok, usar. yo iba a decir que ya mejor sin presentación, que así Bueno. como iba. No, Bueno, la pongamos, la pongamos. primero Como que gustes, nada, como gustes. ¿la ponemos? Bueno, la ponemos. A ver, déjenme... ahí va. Ponla, ya que Bueno, estoy atento. espero que la puedan ver. Claro que sí. Pues básicamente hay dos temas básicos que son muy necesarios, que van de la mano. Uno es el concepto de secularización, que va engarzado con el concepto de laicidad, ¿no? La secularización originalmente se refiere únicamente a el paso de que tiene un religioso a vivir fuera de la clausura, es decir, un monje que vive en un claustro se le permite salir al mundo, se le permite abandonar el encierro para ir al mundo, ¿no? También tiene el sentido de reducir a un sacerdote católico al estado laical con dispensa de sus votos por la autoridad competente, es decir, que un sacerdote deja sus votos atrás, deja de el voto de castidad, el voto de los votos que hacen los sacerdotes. No estoy tan bien informado en torno a cuáles son todos esos votos, pero básicamente se le permite vivir como un seglar, es decir, como una persona que está dentro del tiempo, que está dentro del mundo, que atiende sus necesidades mundanas en vez de atender únicamente sus necesidades espirituales. Esto, les digo, se va a relacionar con el asunto de la laicidad, porque la laicidad significa precisamente abandonar la condición religiosa de una persona para vivir en sociedad, para vivir otra vez fuera del enclaustramiento. Básicamente, que se abandonan las órdenes clericales. Sin embargo, también vemos que secularización y laicidad se parecen mucho en cuanto a que es la separación de la vida cívica con respecto a la vida religiosa. Y esto pues se traduce en muchas medidas, en muchas políticas públicas. Por ejemplo, lo que sucede, y esto lo comentábamos hace rato, tras bambalinas, ¿no? Con las leyes de reforma promulgadas por Benito Juárez, aunque fueron más bien propuestas por otros de sus contemporáneos, de sus correligionarios liberales,
que decían precisamente que, por ejemplo, el registro de los nacimientos y las defunciones, el registro de quiénes están casados con quién, del matrimonio, el registro civil, pues pasaba de manos de la Iglesia Católica a manos del Estado. Es decir, empieza el Estado a quitarle funciones a la Iglesia como institución, no como creencia, sino como institución. Le quita funciones a la Iglesia y las asume el Estado. Esto es parte de la laicidad, esto es parte de la secularización, el separar la vida religiosa de la vida pública, de la vida civil. El asunto es, esta separación Iglesia-Estado trae la abolición de la creencia. En realidad no. O sea, algo que no se tomó en cuenta fue si, por ejemplo, el Estado tenía que activamente disminuir la creencia o la presencia de creencias religiosas en la población. Esto no se da hasta el desacuerdo que existe entre Plutarco Elías Calles y la Iglesia Católica durante los años 20, que conduce a la Guerra Cristera, en donde el Estado precisamente asume que ser laico implica prohibir actos religiosos en el espacio público. Que dado que la creencia religiosa es una creencia personal, pues tiene que quedarse en el ámbito puramente privado. Si esto es o no es así, creo que es una controversia que, bueno, se sigue planteando hoy en día. Tiene que el Estado activamente reprimir, no reprimir, mejor dicho, disminuir, desincentivar las creencias religiosas en su población, o simple y sencillamente tiene que respetar las creencias, las múltiples creencias, los múltiples credos que existan en una población, sin meterse en si es sano o no es sano que la población lo tenga, ¿no? Que la población tenga esta creencia religiosa. Ahora, ¿por qué si es sano que un Estado sea laico? ¿Por qué un Estado debe de evitar la institución estatal, pues, la conformación política y administrativa? ¿Por qué debe evitar a toda costa la presencia de un credo religioso dentro de su propia estructura? Bueno, ok, hice todo menos pasar de diapositiva. Es precisamente por algo que menciona el autor Henri Pena-Ruiz en su libro La laicidad. Él menciona que el concepto de laicidad viene de la palabra griega laos, que significa unidad del pueblo, es decir, la unidad social concebida como una realidad indivisible y en la que no existe privilegio. Ahora, ¿por qué laos y no demos, que sería como generalmente traducimos o utilizamos para referirnos al pueblo? Porque el demos, hay que entender que para la Grecia clásica, el demos era el conjunto de ciudadanos de una polis, es decir, los hombres que hubieran ya cumplido con su servicio militar, que fueran parte o que fueran miembros de una tribu nativa de Atenas, pongamos el caso de Atenas, o de las tribus nativas de una polis, de una ciudad, y esto excluía precisamente a los que eran extranjeros, los metecos, a las mujeres, a los niños, y a quienes más, y a los esclavos, evidentemente, que ni siquiera eran seres humanos. Demos es eso, el conjunto de ciudadanos que gozan el privilegio o que gozan de privilegios y derechos que no tiene el resto de la población. La idea de laos es la idea de incluir a todos aquellos que no son ciudadanos plenipotenciarios, que no son ciudadanos en términos jurídicos, pero que son parte de la comunidad. Esa es la idea de laicidad. Y según Henri Pena-Ruiz, un Estado clerical, un Estado que asume que tiene un compromiso religioso, que tiene un compromiso con un credo religioso, no puede ser laico, porque va a excluir de los derechos
porque va a excluir de ciertas prerrogativas y privilegios a las personas que no son ciudadanos. Que son ciudadanos. Las personas que no... Ajá, o sea, las personas que no tienen un credo en particular, pues no van a ser considerados ciudadanos. Que es lo que pasa, por ejemplo, en lo que se dice el catecismo político del Mora, se apellida... lo tenía por aquí cerca. José de la Mora, José Luis Mora. Es un teórico político mexicano del siglo XIX, proliberal, igual que Benito Juárez, y él en la obra se llama El Catecismo Político precisamente, y dice que el Estado mexicano tiene que ser un Estado que reconoce como única religión verdadera la religión católica, y que por lo tanto es mexicano aquel que es católico. Y si alguien no es católico, no puede ser mexicano y por lo tanto no puede tener los derechos de un mexicano. Entonces vemos ahí que esta idea pues de que un Estado clerical va a excluir a las personas que no tengan el credo oficial, pues entonces va a generar una exclusión de un grupo, como pasó por ejemplo con los judíos, con los jesuitas aquí mismo en México, y pues va a privilegiar a un grupo, ¿no? Va a darle privilegios y derechos únicamente a una parte de la población y no a todos. Entonces, Henry Pena Ruiz dice, para que exista una verdadera comunidad, para que exista un verdadero Estado de Derecho, este Estado tiene que ser laico. ¿Por qué? Pues porque tiene que reconocer la equidad y la igualdad entre todos los ciudadanos, tiene que apuntar al interés general, no al interés de un pequeño sector o a un gran sector, sino el interés de todos los sectores, sean minoritarios, sean mayoritarios, y por supuesto, tiene que promover la libertad de conciencia y la emancipación personal. Entonces, en tanto que haya un credo religioso, dice Henry Pena Ruiz, pues no puede haber una libertad de conciencia y no puede haber una emancipación personal porque constantemente se va a estar privilegiando el sentimiento de culpa como una medida para que las personas sigan las normas. Se va a prohibir cierta forma de pensamiento, se van a prohibir ciertas obras. Hace poco vi un video del canal Bully Magnet, un canal de historia muy bueno que habla acerca de los libros prohibidos por la Inquisición mexicana, y entre ellos aparece la enciclopedia de Denis Diderot, precisamente un filósofo ilustrado que estaba en contra de el pensamiento religioso, que estaba en contra de la creencia religiosa. Entonces, bueno, pues según Henry Pena Ruiz, pues se tiene que optar siempre por un Estado laico, se tiene que defender la laicidad del Estado precisamente para que existan estas tres, se puedan dar estas tres condiciones, se puedan dar estas tres realidades, ¿no? Que toda persona goce de libertad de conciencia y pueda emanciparse. Diría Immanuel Kant que pueda pasar de la deshonrosa minoría de edad a una honrosa mayoría de edad, que piense por sí mismo, darle equidad a todos los ciudadanos, tratar a todos los ciudadanos, a todos los miembros de la comunidad de la misma manera, darle los mismos derechos, no privilegiar a unos y excluir a otros. Y esto también, evidentemente, a pensar en el interés general de la comunidad y no únicamente de un pequeño sector. Y bueno, esa es la razón por la cual es necesario optar siempre por un Estado laico, por un Estado no clerical. El problema, algunos críticos de esta idea, por ejemplo, Carl Schmitt, un filósofo y jurista alemán con fuertes tendencias nazis, sostiene precisamente que el Estado no puede deshacerse de las estructuras clericales, que el Estado como institución reproduce las estructuras de la Iglesia como institución. Claro. Hay jerarquías, sí, todos somos parte de la Iglesia, pero dentro de esta Iglesia hay jerarquías que tienen que ser respetadas. Entonces,
Vaya, desde la no deja de visión ser de... una institución, Ajá, ¿no? y por el mismo hecho, y bueno, Carl Schmitt aboga precisamente porque una comunidad sin religión, sin creencia religiosa, sin credo religioso, pues no tiene una identidad nacional. Y lo que le da fuerza a un Estado es su identidad, la identidad que tienen todos los ciudadanos, todos los miembros de este Estado. Eh, entonces, para Carl Schmitt es vital que exista una creencia religiosa, que exista un credo religioso dentro del Estado, para que pueda haber esta identidad nacional que permita a las personas trabajar en conjunto para alcanzar un mismo objetivo. Vaya, ¿en qué nos parecemos allá ustedes en Tuxtla Gutiérrez? ¿Qué tienen en común con personas de Nuevo León, de Monterrey? ¿Qué hay en común entre las comunidades yaquis de Sonora y Sinaloa con las comunidades mayas de Yucatán, de Campeche y de Quintana Roo o de Chiapas? ¿Qué tengo yo en Aguascalientes en común con personas de Oaxaca o de Sinaloa? Bueno, pues no tenemos nada en común en cuanto a nuestras formas de vida, no tenemos nada en común en cuanto a la comida que comemos, el gusto que tenemos, el sazón que tenemos en estos territorios, pero sí tenemos algo en común. Todos somos guadalupanos. El ser guadalupano nos hace Sí, mexicanos, Bueno, nos da una identidad como mexicanos. Entonces, diría Carl Schmitt, no nos podemos deshacer de las creencias religiosas, porque si nos deshacemos de las creencias religiosas, pues pasa lo que pasó con el Bronco, ¿no? Que ya quiere hacer su república independiente de Nuevo León, o su virreinato independiente de Nuevo León, o estos 10 gobernadores que gobernadores quieren salirse del pacto fiscal. de del pacto todo. fiscal. Primero del Entonces pacto dice, bueno, fiscal, sí, claro. a lo Eh, mejor dirían, podríamos decirle a estos gobernadores, pero acuérdense que todos somos guadalupanos, ¿no? Sí, No bastaría pagan decirles todos traemos la misma playera y el mismo paliacate de la Virgen. Entonces, exactamente. Entonces, vemos que en en el siglo XIX parecía buena idea separar a la iglesia del Estado, ujú. pero a lo largo del siglo XX hemos visto cómo es virtualmente imposible eliminar la creencia religiosa. O sea, podemos excluirla del espacio público y relegarla al espacio privado, pero en la medida en la que una creencia religiosa es común a muchas personas, pues estas personas crean una identidad nacional. Eh, durante los últimos 20 años aproximadamente, sí, 20 años, poquito más, poquito menos, en Europa ha habido un resurgir de movimientos, bueno, ha habido un resurgir por un interés por la Edad Media, Ujú. porque el europeo perdió identidad frente a toda esta ola de migraciones provocadas por los propios europeos, por cierto, pero que llevó a que en Europa convivieran religiones, personas de la religión musulmana, budistas, de diferentes religiones, judíos, y el europeo empezó a perder identidad como europeo. Y durante los últimos años, me tocó observarlo en Francia, por ejemplo, hay un renovado interés por la Edad Media y por la religión cristiana o católica, pues, como una manera de tener identidad. Entonces, más de una vez me tocó escuchar a mí que para ser europeo se tenía que ser católico, se tenía que ser cristiano, y que por lo tanto, quien no tuviera esa religión, quien no tuviera ese credo, pues no era europeo y por lo tanto no podía tener los mismos beneficios del Estado europeo, digas el Estado francés, con respecto a un europeo o un francés de raza pura, por así decirlo. De esta forma no nos sorprende entonces que estos movimientos políticos de derecha o extrema derecha, cuya una de las, cuya bandera o una de sus banderas pues es Ujú. el parámetro nacional, estén estrictamente relacionados con la narrativa religiosa, ¿no? El Vox es Vox ¿En en España? España, ¿no? ¿Cuál fue el Ujú. partido en Francia, perdón? De la Ah,
Es la PEN. No lo recuerdo, pero era el que promocionaba a Marie Le Pen, a Anne-Marie Le Pen, Sí, 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 sí. antes de Sarkozy, pero incluso Sarkozy, no Sarkozy, Emmanuel Macron también tiene ahí fuertes coqueteos con el nacionalismo y con la blanquitud europea, al grado de no admitir a migrantes, a refugiados africanos y asiáticos de Medio Oriente, pues, aunque luego celebraba el campeonato de la selección francesa, los triunfos de la selección francesa, que eran en su mayoría magrebís, africanos y orientales, ¿no? Bueno, medio orientales, como Zinedine Zidane, que es de origen magrebí. Entonces sí, en el siglo XIX parecía que Ya era ves que tengo posible. razón, el fútbol está en todo. El fútbol, sí, el fútbol es una nueva religión, precisamente porque reúne a muchas personas, les da una identidad, más allá del territorio que ocupen, ¿no? Por ejemplo, quienes le van al Boca Juniors, pues no importa si son argentinos o no son argentinos, mientras compartan la idea de que Maradona es Dios en la tierra, pues Así es. De hecho, son tengo parte de varios. una Les comunidad. mando un saludo a todos los amigos que son argentinos, que siempre que acaban una conversación. Y la pregunta más importante: ¿Boca o River? Les digo Real Madrid. No, enójense un poco más porque yo sé que casi todos se sienten catalanes, pero de repente hay Necaxa. estos tres. Sí, Necaxa, ¿no? Sí, Necaxa. Yo fui fan del Necaxa de niño. Entonces, me tocó ver 2 campeonatos del Necaxa y ver el último del Cruz Azul. Soy de las pocas mentes jóvenes que vieron cosas increíbles. Yo ya sé por qué no tuve muchos amigos en la infancia. No, a mí no me gusta el ¿No fútbol. te gusta el fútbol? Entonces, yo creo que Triste, por ahí va triste. la cosa. A mí también, nada más quiero aclarar, a mí también me tocó ver el último campeonato del Cruz Azul con Carlos Hermosillo. Sí, chulada Y de gol. me tocó el Necaxa antes de que llegara a Aguascalientes, cuando todavía estaba en la Ciudad de México, cuando era capitalino. Cuando el rival a vencer era el América. El América. Un saludo a mi Así hermano es. que ya anda aquí por la casa. Él, a pesar de que niegue su pasado americanista, era muy americanista. En este sentido estricto de estos grupos que se han formado, te decía uno ahí entre palabras, frena. Frena es el movimiento en México que se ha excusado en esta situación religiosa de todos somos católicos y es que el presidente es masón y es que estamos en contra de todas las ideas, somos muy excluyentes, si te parece que bueno y si no también, y dices así de, oiga señor, en pleno siglo XXI, ¿quiere usted llevarme otra vez al oscurantismo solo porque no le parecen las ideas de compartir con el otro, de congeniar, del respeto, de la equidad, de la tolerancia? Usted viene con la bandera del odio y viene a golpear, pero ok, va a golpear, sobres, un golpe. Ah, ¿por qué me golpeas? Eres un agresivo, eres un extremista. ¿Qué voy a hacer? No lo voy a abrazar. Y creo que trasciende, se enfoca en uno de los elementos que Pavel nos mencionaba, ¿no? Este grupo de derecha frena, a veces mencionan extrema derecha, frena. Creo que maneja la misma perspectiva de no querer posibilitar estas nociones progresistas, sobre todo un manejo tal vez, una distribución tal vez más equitativa en cuanto a los recursos materiales para disminuir la circunstancia de privilegios, ¿no? Que sería propio de esta evaluación que nos proporciona sobre el término de laicidad. De laicidad. Entonces, no es raro de esta misma forma encontrar que si bien hablamos de un discurso religioso y que este se pone como bandera operativa, de fondo o de trasfondo pues exista necesariamente una pugna de carácter económico y por supuesto, de estatus sociopolítico. Claro, ahí es donde me lleva lo que nos mencionaba Pavel al principio, de esta situación de la laicidad, de separar, de cómo se introduce el Estado, de, ok, tú casas, tú llevas el registro iglesia, dámelo para acá. O sea, esta lucha de poder por controlar un territorio te voy a ir quitando poderes, fe. Bueno, no fe, ¿no? Más bien a la institución de la iglesia
Privilegios. los privilegios que tiene, pero estos privilegios solo se traducen realmente a dinero. Perdón amigos, disculpen que yo sea tan materialista en esto, pero esa es una realidad de nuestro mundo. Al final del día, lo que le quitan es una fuente de ingresos a la institución eclesiástica. El matrimonio, incluso en la actualidad, casarse en la iglesia cuesta un billete, que llegue el padre a un lugar cuesta dinero, hasta morirse, ¿no? morirse cuesta un dinero. Entonces toda esta situación, un bautizo, una fiesta, una mención en este espacio que hacen de recordatorio, los novenarios, toda esta situación tiene una cuestión monetaria. Además de la cuestión monetaria, el control ideológico hacia el pueblo, hacia los individuos, que eso es muy importante. Lo hablamos cuando hablamos del sufragio de la mujer aquí en Chiapas, Así que es. por qué no querían que la mujer votara, porque la mujer era muy religiosa, entonces a través de la religión podrían influir en ella para la situación del voto. Entonces es una línea de poder, de identidad, de dinero, de control en el pueblo, Claro. que la institución del Estado le arrebata en cierta manera, y por esto la preocupación actual todavía del Estado ante Y la reacción, por la supuesto. institución de la religión, claro. Ahí, bueno, de Frena es muy peculiar el lenguaje religioso, porque si alguna vez les tocó ver algún documental sobre el 68, o bueno, en general sobre todo el régimen de Díaz Ordaz, resulta que Díaz Ordaz utilizaba mucho este lenguaje de soy mexicano y soy cristiano y soy mexicano y no al comunismo. Es decir, se da una asociación de comunismo, no creencia, no nacionalidad. Mexicano es ser católico, es ser guadalupano, y eso es tener una identidad. Porque, y evidentemente, pues ser capitalista es ser mexicano, es ser guadalupano, es ser cristiano, y ser comunista es no ser mexicano, no ser guadalupano, no ser cristiano, y además de ser comunista, que es muy feo, ¿no? Sí, se acuestan con el demonio, arriba Jesús. Sí. Pues te pero... acuerdas, cuando lo hablamos con este chico, con este amigo de Colombia, tuvimos una plática sobre las FARC y sobre las guerrillas. Toda la producción, todo el trabajo, todo el movimiento ideológico, monetario que genera la iglesia para estar diciendo el socialismo, el comunismo son armas de Satanás, así, con esas palabras, ¿no? Y México también tiene esta oleada, cuando hablamos aquí del 2 de octubre, un saludo ahí a las maestras que estuvieron con nosotros, una de Aguascalientes, mencionamos esta situación también, todo el movimiento, todo el trabajo que hizo la iglesia para estar dañando esta ideología de libertad, de todos parejos, de esta idea homogénea, molesta a los círculos de élite, porque ¿cómo vas a tener los mismos derechos que yo? Claro. Ahora, aquí yo sí noto una, ¿cómo decirlo? Una reacción de parte de este grupo conservador. No voy a utilizar el neologismo neoconservador porque no estoy del todo de acuerdo, pero sí creo que este grupo conservador de Frena retoma el lenguaje religioso eminentemente guadalupano católico, no por eso menos cristiano, pues, pero específicamente guadalupano católico, y lo pone al lenguaje cristiano, no católico, no necesariamente católico y guadalupano, pero no queda excluido, pues, que ha estado utilizando el presidente. Así es. Exacto. El presidente ha utilizado en más de una ocasión referencias al Evangelio, a Cristo, hay que portarnos bien porque pues es parte de, o bueno, el hecho de que de pronto diga hay que ser dadivosos con el que no tiene, porque es algo que dice Cristo. Así es. Porque la hermandad del apoyo entre personas es algo que viene en el Evangelio. Si nos vamos a las campañas de 2006 y de 2012, yo no recuerdo que Andrés Manuel haya traído ese tipo de discurso. Pero en 2018 utiliza ese discurso, utiliza ese recurso
de hacer referencia a las creencias religiosas, al cristianismo, al evangelio, y resulta que Repunta, tiene mayor empuje, claro. repunta. De hecho, Eh, desde la eh, transformación del partido, porque él Morena. organiza primero Movimiento Ciudadano, a él le juegan chueco, pero Morena todos, Morena por la Por la Virgen, no, Virgen, no, claro. Morena porque es una sigla es un acrónimo, y resulta que Morena está bien pensado porque pues el acrónimo, curiosamente, hay coincide con... una felicitación al que hizo el acrónimo y dijo, vámonos a ir por la situación religiosa, porque la Virgen Morena es la Virgen Morena, pero él es masón, él no cree en la Virgen, pero tú sí. Y si él te dice, Claro, yo no creo, pero yo soy respetuoso de tu fe, y aquí voy a estar en el proselitismo y en el momento donde tú hagas algo de tu fe, yo lo respeto, con eso ganó mucha gente, Claro. ¿no? En y totalidad. ese es el asunto. Por ejemplo, él podrá no ser guadalupano, Ujú. pero yo sí soy guadalupano, pero reconocemos como figura en común a Cristo, a Jesús de Nazaret, al Evangelio, y entonces pues hay un punto de unión, hay un punto de convergencia entre mis creencias y sus creencias, ¿no? Ujú. Y yo puedo asumir que si compartimos ese tipo de creencias, pues podemos compartir políticas públicas o intereses políticos en común. Yo creo que el asunto de Frena es que, a diferencia de, bueno, iba a decir que el presidente saca su lenguaje evangélico cristiano de manera muy natural, pero no, también a veces se siente que lo saca como fuerza, Sí. pero utiliza, por ejemplo, cuando sacó sus amuletitos, ese tipo de amuletos, ese tipo de estampitas que utilizan mucho las personas católicas, uno dice, el Señor es evangélico, pero también se asume parte de la tradición católica, asume que estas imágenes también son válidas y para muchas personas eso es importante. Claro. Y de igual forma, Ahora, en procesos rituales previos a, digamos, la conquista y la introducción del cristianismo uh-huh, en el, digamos, en el territorio nacional, eh, ¿no? Entonces claro, estamos aquí viendo claro, porque también, una mezcla, la utilización de una mezcla de procesos rituales, de narrativas uh-huh, religiosas, de credos, de credos, para enfocarse estrictamente en esta meta de generar la cohesión Exactamente. nacional. Toma en cuenta que él también hace un rito cuando él gana. Sí, Que claro. dicen, hay un rito masónico. Así es. Era un rito azteca. Azteca. Ujú. Cuando vienen aquí con las primeras situaciones del Tren Maya, hay un rito maya. Y esto irrita a uh-huh, muchas personas. Es que se está haciendo aquí un circo. Pues es una situación que es válida y es importante para los lugareños. No olvidemos aquí en Chiapas, y le vamos a comentar aquí a Pavel eso, el puente que hay uh-huh, de Tuxtla a San Cristóbal, ese chingado puente no se pudo haber parado si no se hubiera pedido permiso y si no se hubiera hecho un rito. Le guste quien no le guste, porque el uh-huh, puente se puso con toda la ciencia del mundo Y se y cayó. se cayó. Y no se cayó una vez, Se se cayó. cayeron dos veces. Entonces, qué hasta que caray, no se pidió permiso, hasta que no se disculpó uh-huh, el gobierno, hasta que no hicieron rito, no dijeron perdón por estar invadiendo sus tierras, perdón por estarles quitando tal cosa, la gente autorizó, la gente fue con los bastones, hicieron lo que tuvieron que hacer. El puente lo probaron, me acuerdo, con 200 personas caminando y con los camiones vacíos, que fue un momento de, imagínate ir Tensión. a la mitad y esto se va para abajo. Y es un puente que se siente una vibra extraña. Yo he estado en varios viajes, voy dormido y te despiertas exactamente antes del puente. Porque la sensación de la fuerza uh-huh. ahí es extraña, ¿no? Y te despierta un sentimiento de incomodidad. Pero es un momento y son cuestiones que para algunos les parecen parafernaria y demás, pero son importantes, ¿no? Y el presidente lo ha hecho perfectamente bien. Esto que mencionas, Pavel, de las medallas, gracias a los que me ayudaron a hacer viral esa imagen, yo le había puesto unas cartas de Yu-Gi-Oh! Pero el acto de que el presidente muestre algo que le están regalando y que lo lleva consigo, ese fue el clic, porque no solo está diciendo apruebo tus imágenes, sino que esto que me está regalando, si tú dices que da poder, venga,
lo voy a tener Me siento parte y de lo ellas, tengo me asumo contigo. como parte de Exactamente, eso fue lo que dolió también porque se Ahora, asumió. algo que sí es importante mencionar es que, por ejemplo, el presidente, ¿No? no importa de dónde provenga el símbolo, no importa de dónde provenga el ritual, él lo asume. Ujú, así es. A diferencia de el lenguaje y la narración de Frena, de solo esto es válido, Es excluyente, claro. solo este lenguaje es excluyente. Entonces, digamos que el presidente sigue siendo laico porque sigue incluyendo este tipo de credos diferentes al suyo, asumiendo que él tenga un credo personal, pues aún así, si somos estrictamente letristas, si somos estrictos en la definición de laicidad, pues tanto Frena como el presidente están dejando de ser laicos porque están introduciendo el lenguaje religioso en la estructura política y social. Entonces, sacan del espacio privado al espacio público este tipo de lenguajes que se supondría, con las leyes de reforma, pues tendrían que haber quedado estrictamente fuera del estado del espacio público y encerrado exclusivamente en el espacio privado, ¿no? No importa mi creencia personal, no importa mi credo individual, siempre y cuando este credo no afecte a mis relaciones con otros ciudadanos. Y vemos que aquí tanto Frena como el presidente pues están utilizando ese tipo de lenguaje para jalar agua para su molino. El presidente, pues si se quiere más incluyente y Frena más excluyente, pero por ejemplo en el caso del presidente lo que veo es que está ahí navegando entre diferentes aguas. Ujú. Y como dice el dicho del Antiguo Testamento, por cierto, el que tiene más de un amo, con uno va a quedar mal. Y por ejemplo, vemos que luego a ciertas comunidades, pues le reclaman al presidente cuando el presidente asume la narración o el credo de otra comunidad, pues le reclama por eso, ¿no? Y empieza a haber tensiones al interior de este movimiento que intenta encabezar el presidente. En cambio, el problema del lenguaje de Frena es que es tan excluyente, es tan radical, que yo no sé cuántos mexicanos se sientan todavía parte de Identificados. ese Es que discurso. es un Identificados, claro. discurso, ¿cómo se llama? De ricos, ¿no? Déjenme aquí mencionar Fascista, a Valquiria nazi. Torres. Exactamente, muy radicales. Dice Valquiria Torres, gracias Valquiria por escribirnos. Un fenómeno interesante es el movimiento protestante evangélico no católico en América Latina. Ejemplo, el golpe de Estado a Bolivia. Exactamente. Y eso Nos me pregunta, ¿es otro tipo de movimiento de derecha más discriminador y radical? No sé qué piensen. Efectivamente, tenemos un programa pendiente claro, en Bolivia. de Bolivia. Yo lo estuve llevando en el otro programa, estuve hablando sobre el tema. Es terrible porque apenas hace 10 años el pueblo originario de Bolivia, el pueblo indígena, tiene derechos, tiene voz y voto y dicen que viven con un dictador, les remueven al supuesto dictador, que intentan matar, que el presidente se viste ¿cómo se llama? Oro, plata y espada, va, lo salva, lo mantiene un ratito en México, fue criticado, pero Sí, salvó una vida. lo salvó. Después salen los norteamericanos a decirle al mundo, oigan señores, acaba de haber un golpe de estado en Latinoamérica y no hicimos nada. Y todos, ¿cómo no? La derecha asustada. Fue los primeros momentos en los que aparece Frena y que fue muy criticado Andrés Manuel por hacer este movimiento, por el asilo. Pero sí es un movimiento de derecha, peligroso, porque ahí sí, con Biblia en mano y no sé cuánto show más y como escena de narcotraficantes con el ejército y la señora esta haciendo protesta, no hacia el pueblo, sino hacia Dios. Hacia Dios. Y específicamente en este comentario de Valquiria, muchísimas gracias por el comentario donde yo rescato esta noción de que es sumamente peligroso tanto la utilización del discurso religioso excluyente como la utilización de un discurso religioso incluyente. Es decir, la construcción o separación o la superación de lo que sería el Estado laico. Porque de igual forma que puede ser
un elemento o una estrategia de integración, sobre todo en un Nació la país iglesia. tan devastado Ujú. como el nuestro por la guerra Sí, existente, con el narcotráfico, por la violencia. De igual forma puede ser utilizado el discurso religioso para el posicionamiento contrario de la noción política imperante, en este caso la presumida izquierda que vivimos, ¿no? Los propios movimientos de derecha aplican este mismo discurso religioso para cumplir sus intereses, y puede suceder, porque de la misma forma en que integra un movimiento de izquierda, o que se llama de izquierda, igual forma puede integrar un movimiento de derecha y llevar necesariamente un golpe de Estado. Entonces es un riesgo, creo que es un juego sumamente complejo, y vaya, es un juego muy peligroso el que se está intentando manejar con la separación estricta al menos del discurso laico en el gobierno. ¿Perdimos? No te escuchamos, Pavel. Sí, Pavel. Ahí En está. Ya. efecto, creo que es peligroso que cualquiera... Bueno, Sí, 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 ya, sí, te gracias. escuchamos. Perdón. ¿ya me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, ¿Hola? Ah, ok, sí, te perdón, escuchamos me voy a perfecto. volver a poner mi cámara, es que luego tengo problemas con ella. Ah, ok, no, no, no te preocupes. Ok, creo que el problema es precisamente que de una manera u otra la presencia del lenguaje religioso en la esfera política, en el ámbito público, puede llevar inevitablemente a lo que se dio en Europa durante las guerras de religión causadas por la separación de la Iglesia luterana con respecto a la Iglesia católica. Claro. Que empecemos ahora ya a llevarlo al plano, que intentamos resolver este problema por medio de la violencia. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? ¿El del presidente o el de Frena? Y entonces vamos a ver que ya no es una cuestión política, sino que es una cuestión religiosa, es una cuestión fideísta. Entonces creo que se puede llegar a causar una mayor separación, una mayor fragmentación de la población, de la identidad nacional, si se sigue haciendo tanto uso del lenguaje religioso, tanto de la derecha como de la supuesta izquierda, o bueno, vamos a decirlo así, de la De la izquierda que izquierda. tenemos en este momento Claro. en el poder, ¿no? Y creo yo, pues, que es necesario comenzar a limpiar lo más que se pueda el lenguaje político de este lenguaje religioso. El asunto es, una vez que terminemos con una política libre de creencias religiosas, de credos religiosos, ¿vamos a tener todavía una identidad nacional? ¿Qué otro elemento podemos tener como identidad nacional? Más allá de la Virgen de Guadalupe, ¿qué nos puede quedar como identidad nacional? Es una Las pregunta muy canciones de compleja. Arjona, que dicen, si el norte fuera el sur, a todos nos cae mal Arjona. No, es cierto, un saludo al señor que Nos enfoquemos en se ha la... de limpiar la vida con billetes de $500 y nosotros burlándonos de él. Exacto, esa es una situación. Cuando hay discurso de odio, cuando hay pleito con personas, yo siempre les digo, mira, primero eres un ciudadano mexicano, no importa del estado que seas, eres mexicano. No te es suficiente, eres latinoamericano, eres del continente americano. No te es suficiente, eres de la especie humana y vives en el planeta Tierra. Sí, claro, la idea de ciudadano O del sea, mundo, ¿no? Que ¿qué es un más poco necesitas? esta noción de la globalización que nunca fue aplicada, porque solamente esta parte económica fue la que se llevó a cabo, Exactamente. mientras que la parte de integración social, Ujú. cultural, nunca se aplicó. Pero creo que aquí, existen elementos, más allá de plantearnos sobre otra noción ideológica de integración, creo que hay elementos dentro de la realidad inmediata política que pueden ser utilizados, y creo que son utilizados, no lo niego, o al menos están siendo utilizados ahora. Por ejemplo, ahora que se está planteando el juicio a expresidentes, independientemente de que existan ciertos sectores de la población que no estén de acuerdo, la mayoría sí está de acuerdo con la ejecución de dicha acción jurídica. ¿Mm? Entonces, la propia vida política del país, pues existen ciertos elementos que posibilitan dicha cohesión, o esta cohesión, sin la necesidad de caer en el discurso o en el lenguaje religioso, ¿no? Tal vez Sí. habría que ser más Eh, cuidadosos en el manejo del discurso público,
para enfocarse específicamente en en estos elementos operativos seculares y no caer necesariamente en estas figuras religiosas. Pero es innegable que ante las condiciones culturales de nuestro país, el discurso religioso va a seguir siendo parte, dado que es sumamente útil para la cohesión política en el país. Claro, y esto que mencionas, Pavel, es de pensar. Hagamos un lado nuestra religión, hagamos un lado estas figuras. ¿Qué nos identifica el sur con el norte y con el centro del país? ¿Qué podemos decir? Somos mexicanos por esto y esto. Porque de entrada, nosotros, yo no soy completamente, yo solo soy nacido en Chiapas, pero mi familia no es originaria. Entonces hay ritos de acá que a mí me parecen muy interesantes, muy bonitos, he ido a muchos de ellos, pero llega un punto que por mucho que la escuela te inculquen, que es la tradición, pues no es mía, no me siento identificado, pero ¿cómo me voy a sentir identificado con otra cuestión mexicana? Que aquí venía la situación de la música. El ranchero de Chiapas no es igual que el del norte, pero gusta de la banda y del estilo de vida y dices tú, compadre, ni la troca, ni las vacas, ni nada de eso que se mueve, aquí mueves otro tipo de animal, aquí mueves otro tipo de producto, es otro estilo de vida, no se da eso que tú quieres, que las armas, que quién sabe qué, no, eso es de otro lado, pero es un género musical y es un estilo de vida que funciona, pero ya hablando netamente, ni la música ni el fútbol, ¿qué podemos decir? Somos mexicanos por tal y tal razón, o por tal y tal elemento, Yo, o por qué figura. ajá, Pero dinos, padre. yo, yo me voy a atrever a decir que la última vez que México se sintió unido y que le generó cierta identidad fue con Lázaro Cárdenas y la expropiación de petróleos mexicanos. Claro que sí. Creo que por mucho tiempo Sin Pemex duda. significó el orgullo de ser mexicano. Ahora sí, Pavel, ahora sí tuviste problemas con tu cámara, quedaste congeladillo. Perdón, Puedes apagarla y volverla voy a a encender, apagarla, no hay ningún problema. Qué buena pero esa, ¿me escuchan Pemex. bien? Sí, te escuchamos, te Sí, sí. escuchamos. De hecho, solo con Voy a que la apagar, apagues y la prendas es ok, a suficiente. ver. Lo que pasa es que como habías apagado Sí, cámara y micrófono, ahí Sí, está el perfecto. reinicio ayudó. Pemex. Entonces nos decías que y consideras que fue en la explotación petrolera la última vez en que crees que el pueblo mexicano sí, estuvo unido. o sea, por mucho tiempo la identidad mexicana se construyó en torno a Pemex, Sí. en torno a la expropiación petrolera. Eh, y sin embargo, creo yo que desde el 2000 o quizás incluso antes, así como se fue desarticulando ferrocarriles nacionales, también se fue desarticulando Pemex al grado de que ya nadie, o sea, ya muchas personas, muchos jóvenes no recuerdan la importancia de la expropiación petrolera, cómo cambió la vida nacional, cómo las personas iban a aportar su granito, literalmente su granito de maíz, de frijol, de arroz, para ayudar a pagar la deuda nacional y poder quedarnos con el petróleo, ¿no? Y sin embargo, bueno, digo esto porque, por ejemplo, en Francia, por mucho tiempo fue la Revolución Francesa lo que marcó una identidad nacional. El problema fue cuando vinieron comunidades extranjeras, cuando vinieron migrantes a Francia, que ya no se sentían parte o que ya no entendían la importancia de la Revolución Francesa, pues viene una crisis de la identidad francesa, ¿no? Y creo que en México pasa lo mismo. Durante el siglo XX tuvimos como eje nacional, como eje de la identidad nacional, Pemex, la expropiación petrolera, y cuando se nos quita eso, pues vaya que se ha ido diluyendo nuestra identidad nacional. A mí me lo parece así. Creo que Los recuerdo historiadores, los grandes... Los historiadores, perdón. que los historiadores podrían desmentirme, a lo mejor estoy equivocado, pero eso es una creencia personal, ¿no? Que la última vez que existió un vínculo de identidad nacional fue a partir de la expropiación petrolera y a partir
de que se pierde, se le resta importancia a la expropiación petrolera, se viene una devaluación de la identidad nacional, creo yo. De esos que mencionas, yo creo que juntaría tres: Pemex, Ujú. Teléfonos de México y Comisión Federal. Y Porque prácticamente todos con la intencionalidad de ser exactamente, privatizados, ¿no? privatizados. Y lo más importante, o bueno, uno de ellos privado, Claro. ya es privado. Pero los comerciales estilo Corona, de el sabor es de aquí, los comerciales de Pemex te encendían, decías, hombre, tenemos petróleo y tenemos la capacidad. Se dejaron de hacer porque obviamente la idea era, olvídate de Pemex porque nos lo vamos a quitar de encima. Los comerciales de Ujú. Comisión Federal, de hecho a mí me tocó ver cuando grabaron uno aquí en la presa, aquí en Chiapas, en Chicoacén. Decías, hombre, eso es Chicoacén. Y ya cuando ves, no, sí se ve impresionante Chicoacén y todo lo que es, y las presas de México, y Chiapas ilumina a medio país, y ilumina a media Latinoamérica, dices tú, está muy cabrón. Luego ves la conectividad de Telmex, ¿no? Que también Telmex fue modificando esta situación de ya somos una empresa privada, pero cuando es Teléfonos de México, el poder de los mexicanos y la fibra óptica une México, y dices tú, teníamos unos Ujú. comerciales, algo con que identificarnos de forma nacional y patriota, que decías, esto es como ver a la bandera, ¿no? Ujú. Increíble. Y así, creo que hemos ido perdiendo situaciones institucionales en la producción audiovisual tremenda del ejército, de nuestra policía. O sea, hemos ido perdiéndole respeto, cariño, identidad a cosas muy importantes, que bueno que lo menciona Pavel, este punto histórico y esta reflexión que haces. Para los jóvenes ya no es nada la expropiación petrolera. O sea, sí, el petróleo, siempre ha habido. Sí, pero lo Ujú. importante que es este momento histórico, los ferrocarriles, que esto que quiere hacer el presidente de reactivar el ferrocarril, yo lo veo mucho en la zona de donde tú eres, que sería ya del centro para el norte del país. Sí. El Ujú. ferrocarril es importante, ¿no? Pues está el tren de la salud, que no sé en cuántos espacios surca, que es una iniciativa privada, pero es una iniciativa privada que ha dado mantenimiento a las líneas ferroviarias. Entonces eso es lo que se quiere hacer aquí en Chiapas, porque aquí en Chiapas y todo el sur sureste tenemos una forma económica grande, efectiva de comunicarnos, y por qué no le vamos a meter dinero ahí. Y no es propaganda de que me parezca buena idea el Tren Maya y lo que está haciendo el presidente, pero ¿por qué no? Digo, si gente pedorra viene de que, mira, de tren a tal lado en Europa fui, qué bonito, y por tantos Ujú. euros, dices, hombre, tengo 7 lugares más hermosos en Chiapas que toda Europa, ¿por qué no los vamos a explotar a través del tren? Claro. ¿No? Pero, Y, en fin, y que sigue siendo, el tren sigue siendo parte de la red de comunicaciones en Europa, en Asia, en Estados Unidos incluso. exactamente. eh, y suena parece extraño que el tren haya quedado pues que haya quedado en desuso en México y que haya quedado únicamente con algunas líneas de transporte de carga, ¿no? De trenes de carga. Y bueno, quizás también habría que ver si coincide este desmantelamiento de Pemex y de otras industrias mexicanas, si coincide con el resurgir del lenguaje religioso dentro del lenguaje político. Ahí quizás también los historiadores podrían ayudarme un poquito para saber si, en efecto, con la pérdida de importancia de Pemex, de Telmex y de la Comisión Nacional de Luz, Comisión Federal de En, Electricidad, en la Ciudad de México era Luz y Fuerza del Luz y Centro. Fuerza del Centro. Claro. Del y resto en del toda la país República es es la CFE, ¿no? CFE. Así Eh, es. si coincide también con este resurgir de la ideología religiosa en el campo político. Eh, Para compensar. ajá, exactamente, para crear otra vez coyuntura, sinergia, puntos de encuentro entre las diferentes grupos poblacionales, ¿no? Que
ya no entienden de la política porque le han quitado sus instituciones y ahora pues queda el lenguaje religioso, ¿no? Creo que es importante también mencionar aquí que con la pérdida de estos símbolos nacionales, por supuesto que están enfocados en elementos productivos del país, y aquí también habría que hacer una mención específica al impacto que tiene el capitalismo, el neoliberalismo, capitalismo tardío, ¿no? A, Exactamente. a desmoronar estos constructos idiáticos. Eso también va a trascender al cuerpo educativo, perdón, al espacio educativo, cuando necesariamente áreas como las humanidades empiezan a perder, y sociales por supuesto, empiezan a perder valor, dado que no son elementos de producción, y hay que entenderlo. El elemento simbólico no tiene una intencionalidad productiva, sino tiene una intencionalidad identificativa, de cohesión. Formadores. Entonces, exacto, al momento que también se va perdiendo a nivel educativo el discurso de evaluación social humana, pues necesariamente contribuye a la pérdida de lo simbólico. Entonces, ahora que si se pretende retomar un criterio de unión o de cohesión alejado de lo que sería el mero esquema compensatorio del discurso religioso, pues habría que volver a ver, retomar la mirada hacia las humanidades y a sociales, superando esta condición de querer plantearlos como elementos accesorios a la producción y darles necesariamente el espacio que merecen, como análisis, teoría y crítica. Y práctica también, ¿no? Sí, de hecho lo mencionamos aquí en el programa, que están todos invitados para que se den una vuelta a nuestro canal de YouTube, ahí El Zorro que Enseña, ahí están todos nuestros programas. Invitar también ahí a Pavel que se dé una vuelta. Hablamos sobre la salud integral, la salud mental, y esta desmitificación de los locos necesitan ayuda psicológica, pero rompiendo este esquema, la importancia que debe tener el psicólogo, ¿no? ¿Para qué vas a ser psicólogo? ¿Porque quieres resolver tus problemas? No, porque hay una estructura específica en el mundo capitalista, porque hay que recordar que lo mencionamos, es el capital, es la industria privada la que le empieza a dar ese lugar al psicólogo de, oye, fíjate que estoy explotando a la fuerza trabajadora, está comenzando a tener problemas en la psique. Normalízamelos. Sí, me los puedes. Sí, ¿no? Cálmalos, ¿no? Porque ya excedí mucho los límites mentales humanos, entonces ahora solución, ¿no? Eso que hemos hablado, ¿no? No procuramos evitar el problema, no. Queremos subsanar el problema cuando ya lo hicimos. O sea, no tiene ningún sentido. El daño, ¿no? Pavel, ya para ir cerrando, ¿qué pronóstico plantearías a corto y mediano plazo con respecto a la cualidad al Estado laico mexicano, específicamente? Ok, a corto y mediano plazo yo creo que el Estado mexicano va a, digamos que en este momento el Estado mexicano le urge ir a terapia psicológica, precisamente porque está experimentando un proceso de crisis de identidad. Claro. O sea, ¿qué significa ser Estado laico? Significa, ¿qué es lo que pasó en 2012 con Peña Nieto, 2013 me parece, con Peña Nieto, que firmó que promovió una reforma para que se permitiera a los miembros de iglesias, de grupos religiosos, evangelizar en la educación pública, y que decían, es que, bueno, los hombres de religión, ¿no? Los líderes religiosos decían, pues es que esto es un logro del Estado laico, porque por mucho tiempo se entendió el Estado laico como el Estado no religioso, cuando el Estado laico es el Estado que incluye todas las creencias, y finalmente el Estado está aceptando que necesita, o que nos está dando la oportunidad de transmitir nuestras creencias, porque el Estado admite que se necesitan este tipo de creencias. Ha quedado muy abandonado esa reforma, pero creo que ahí ya vemos una parte de la crisis de identidad del Estado laico, ¿no? El Estado laico implica un Estado no religioso que
desincentiva las creencias religiosas, que intenta relegarlas única y exclusivamente al ámbito privado, o es un Estado que las permite en el espacio público y que incluso les da los medios para que se diseminen, poniendo en oferta este buffet de creencias religiosas para que las personas elijan la que más les parezca. Creo que ahí empieza la crisis de identidad que está atravesando el Estado laico, porque precisamente el gran punto es, ¿significa un Estado no religioso o un Estado que incluye y agrupa a todas las religiones posibles? El presidente está dando ejemplo de este segundo ejemplo, de este segundo caso, ¿no? En donde intenta agrupar la mayor cantidad de creencias religiosas, donde él participa en la mayor cantidad de rituales, aunque tengan un origen muy disímil, ¿no? Como los pueblos originarios o los pueblos o las los cristianismos protestantes, ¿no? En este caso los evangélicos. Creo que hay una crisis del Estado laico precisamente porque ciertas reformas de los últimos años, ciertas políticas públicas de los últimos años lo han llevado a esa crisis, y las figuras públicas, como el presidente, como los miembros de Frena, al estar evocando constantemente el lenguaje religioso para precisamente lograr integrar a la mayor cantidad de personas, para que puedan la mayor cantidad de personas apoyar estos movimientos, pues están haciendo que el Estado laico se desdibuje, lo están llevando a una crisis de identidad, precisamente porque ¿qué va a ser el Estado laico? ¿Un Estado no religioso o un Estado que agrupa la mayor cantidad de creencias religiosas? Desde mi personal punto de vista, y esto queda suscrito únicamente a mi persona, y estoy abierto a los comentarios y críticas que pueda haber, creo yo que el Estado laico tiene que verse como un Estado no religioso que desincentiva la creencia religiosa. Porque, y esto hay que entenderlo, la religión apunta siempre aún más allá, apunta a un interés que no se cumple en este mundo necesariamente, sino que se cumple en otro mundo, lo que nos puede llevar a sacrificar una parte de nuestros problemas y nuestras necesidades mundanas en pos de alcanzar una salvación más allá de este mundo. Claro. Casi todas las religiones hacen esto, sobre todo las que están presentes en México lo hacen, ¿no? Entonces, creo yo que en esa misma medida deja de apuntarse las políticas al interés general, concreto y mundano de las personas. Sí, ¿Por qué no despenalizar el aborto? ¿Por qué no? ¿Sí? Hablemos en otra ocasión, maestro Pavel. Yo creo que lo vamos a tener aquí porque va a ser muy importante que hablemos de eso. Es un tema que ya lo habíamos abordado, pero como otra vez nos vuelven a pedir, gracias a los amigos que me lo han pedido en Twitter y en Facebook, hablaremos nuevamente del aborto porque hay muchos matices en este aspecto, principalmente en el religioso, en el espiritual, de la muerte de un ser. De si en Marte estamos alegando que hay un cúmulo de células y hay vida, pero pues no es vida humana, ¿no? Hay una vida orgánica y hay una definición de que es una vida orgánica, una vida humana también, que ya la hablamos aquí con Black en varias ocasiones con nuestros invitados. Tendremos que armar nuevamente un programa sobre la situación del aborto y esperamos contar con usted, maestro, porque creo que esta es la vista que nos hizo falta. Sí. La situación de la fe, de la institución religiosa, cómo es castigado, porque hablamos del castigo institucional, que el médico, que a pesar que te tiene que atender, te hace caras, las enfermeras como que, y vas a abortar, y sabes que eso es malo, o sea, metes tu situación personal a tu profesionalismo, eso está muy mal. Bueno, yo creo que tenemos que organizar. Y aquí el asunto es que precisamente se utiliza como un medio para no aprobar la despenalización del aborto, el sentimiento de culpa. Es decir, en vez de promover la emancipación personal, en vez de promover
un pensamiento propio, individual, en vez de promover la mayoría de edad, según los ilustrados, estamos promoviendo un estado de sentimiento de culpa, un estado de minoría de edad, un estado de dependencia, le estamos negando pues la libertad de conciencia a las personas. Y eso influye en temas como la despenalización del aborto, que nos lleva a no solucionar problemas que hemos tenido relacionados con violencia sexual, con violencia de género, con inequidad entre el hombre y la mujer. No resolvemos esos problemas por estar pensando en la salud del alma, por estar pensando en el efecto de la culpa, por estar pensando en dejar a las conciencias de las personas en un estado de minoría de edad. Entonces creo yo que por eso el Estado laico tiene que entenderse como un Estado no religioso que desincentive la creencia religiosa. Y que la creencia religiosa tiene que quedar total y completamente en manos del individuo y para el individuo mismo. Una situación creo yo personal. Personal. No, perfecto. Ya lo dijo Pavel. Si alguien está en desacuerdo, él está en toda la disposición de platicar sobre el tema. Yo recuerdo que mi auditorio es bastante educado, gracias a todos los que son de esta línea, respetuosos y demás. Recuerden que si ustedes tienen molestias y quieren decir tontería y media y agresivos, no lo hagan en este programa. Tengo otro muy bueno para eso. Es un espacio meramente catártico. Allá pueden desahogarse, allá no hay problema. Aquí sí, aquí estamos viendo todo desde la academia, ¿no? Somos aquí muy disciplinados. Sí, claro, y si realmente en algún momento se sintieron perturbados, aludidos, agraviados, no, pues la recomendación de Mr. Black es vayan al psicólogo y probablemente van a ser unos chochos con el psiquiatra, porque en ningún momento hubo una afección a la creencia o a alguna de sus creencias. Y hablando necesariamente de símbolos, creo que yo, igual aquí una receta de Mr. Black, creo que habría que generar un nuevo símbolo y yo propongo la del zorrismo, es decir, que vean nuestro programa, el zorrismo, los miércoles de complemento, el viernes que tenemos, el próximo viernes tenemos nuevamente otro tópico con nuevos invitados, sorpresas sobre el tópico para la próxima semana. Y bueno, agradecemos mucho. Pavel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes dos. Zorro. He de decir algo muy importante porque vi lo que me dijo Pavel. No, solo Pavel. Hay que reconocerle al maestro, que es un patriota, es un hombre que hizo conexiones México, Francia. Es un hombre que le ha dado su tiempo a su comunidad. Trabajó en la legislatura del Honorable Congreso de Aguascalientes. Es maestro, porque ese es el término adecuado, es maestro, es hombre que guía a otros seres humanos en el camino del conocimiento, y eso es algo que yo tengo que decírselo siempre a la gente de mis invitados, porque son agentes del cambio, son personas que están produciendo pensadores, mejores seres humanos y principalmente buenos educandos, diría aquella frase del tío Gamboín, de vengan pequeños educandos, vamos a construirnos mejor. Hay que agradecerle a mi clan que está por allá escondida, estaba acostada hace rato, que nos consiguió a este gran invitado de allá desde Aguascalientes, porque luego dicen, todos son del mismo estado. No, es bastante obvio que el maestro no congenia en ciertas cosas del cúmulo chiapaneco, por eso tuve que decir las referencias para que el maestro sepa de qué hablamos. Yo sé que no todo el auditorio es chiapaneco, pero ya entienden algunas cosas por varios programas que hemos hecho. Agradecerte, Pavel, por estar aquí con nosotros. Tendremos que hacer, pensaba en 2 programas más. Lo más seguro es que nos podamos aventar hasta 3. Sí, claro. Porque el tópico es muy extenso. Y creo que nos tendríamos que meter en un área todavía más pesada, en la situación de la institucionalidad religiosa, sí, de su importancia y tal vez esto que mencionabas, curiosamente 250 años después
no ha desaparecido, pero no ha desaparecido tenemos una necesidad psicológica de la fe, de la magia, de la energía, no quiero que me falte mencionar algo ni agredir a nadie. Yo principalmente o personalmente no la tengo. Soy muy respetuoso, he visto actos de fe de muchas personas que me han demostrado, el Señor, la energía, lo que sea, se me ha manifestado, me ha dado mis cachetadas y me ha dicho, cabrón, sí existe, cama, que sí existe, hemos pasado todos nuestros caminos, y bueno, habrá que ir hablando sobre estos temas, y qué bueno que tenemos a una persona tan preparada sobre este futuro cuestionamiento. Agradecerte, Pavel, por tu tiempo. Ya ves, una hora y media, bastante completo. Hablamos de muchos temas. No esperaba yo que habláramos de ciertas situaciones institucionalizadas del Estado y la religión, pero qué bueno que los tomamos en cuenta. Gracias por compartirnos tu trabajo, tus diapositivas. Gracias ahí. Las dejé acomodadas para que el público las pueda leer. Entonces, si ustedes quieren ir leyendo algo, solo es cuestión de que pausen. Si no quieren en el en vivo, les recuerdo las redes sociales del Zorro. Estamos en Facebook como El Zorro que Enseña. La retransmisión se sube tal vez dentro de 2 horas. Tengo que hacer otras cosas. En nuestro canal de YouTube, El Zorro que Enseña. Gracias a los que nos siguen en Twitter. Y si ustedes tienen dudas, molestias o algo, no lo hagan de manera pública. Si lo quieren hacer privado, ahí está el correo del Zorro Te Escucha 1 @gmail.com. Si usted tiene alguna molestia que expresarle al maestro Pavel, pues puede escribirnos a nuestro correo electrónico y nosotros les haremos llegar la información, o tal vez destruyamos ese correo. Así es. No sé qué haremos, pero no vamos a molestar a nuestro invitado con tonterías. Pavel, muchas gracias por estar con nosotros. No nos vayas a colgar, déjame nada más despedir el programa. Con ustedes, señores, el maestro Pavel. Aquí yo muy feliz porque lo tengo aquí en el estudio a Mr. Black. Lo ven que ahí metía la mano, pero en realidad está bastante lejos de mí. Todo inquieto y feliz. Que está aquí. Y bueno, gente, gracias por vernos. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. No se pierdan el miércoles de complemento. No sé si vaya a estar aquí Black todavía. Está aquí por cuestiones de la escuela. Así es. Esperemos que sí. Y si no, lo más seguro es que lo dejemos grabado para que tengamos un miércoles libre. Ya me hace falta un día libre. Necesito despejarme. Entonces, ya saben que yo produzco 8 programas a la semana y quedo algo cansado. Bueno, pues muchas gracias. Tengan una excelente noche. Mi amigo Mr. Black, ¿algo más? Un verdadero placer haber estado acá. Yo espero que normalicemos esta situación. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias, maestro Pavel. Fue una charla muy enriquecedora y, por qué no decirlo, muy bella. Muy linda noche para todos y para todas, y nos estamos viendo hasta luego. Pronto. Maestro, muchas gracias. No me cuelgue. Amigos, muchas gracias. Ahí están las redes sociales del Zorro. Hoy no hubo banners porque no se puede, es muy complicado. Lo están viendo, tengo 3 imágenes. Otra vez a los amigos de Twitter, una disculpa. No tengo todavía lista mi otra máquina, entonces no puedo estar retransmitiendo directo a Twitter. Pero ahí les dejo colgados en Twitter, en el tweet del Zorro, el enlace de YouTube para que se den una vuelta. Ya saben que en YouTube le regresan, le adelantan. No olviden dejar su like, suscribirse, que es muy importante para que no se pierdan de todo el contenido que hacemos para ustedes. Un agradecimiento a la señorita Miclán por conseguir este súper invitado, que bueno, aquí más rosas y flores le podemos dar aquí a nuestro gran invitado. Pues bueno, muchas gracias, excelente viernes, buen fin de semana. No se olviden el cubreboca y la sana distancia. Si van al mercado, si van a lugares concurridos, usen guantes. El gel es muy importante, pero si van a estar tocando superficies, usen guantes. Esa es la recomendación principal de su amigo Zorro, Mr. Black, y la señorita Miclán, que ya está despierta, está dormida, ya se despertó con los gritos, pero bueno. Cuídense mucho, buena noche y gran fin de semana. Chao, chao. Hasta luego.